Ahí estamos en Facebook, en vivo y en directo, hermanos queridos. Y estamos entonces transmitiendo, gracias al Señor, que tenemos esta oportunidad, este privilegio de poder nuevamente reunirnos para escuchar la palabra del Señor. Viene entrando la hermana María Victoria Contreras de la región de Valparaíso, allá en Cartagena, Chile. Así que muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Y ya estamos entonces comenzando. En el transcurso, lógicamente, se van a ir adhiriendo más hermanos y más visitas probablemente, Dios mediante, para que podamos entonces escuchar la palabra. Cecilia Palacio viene entrando también. No vuelve. Muy bien. Vamos entonces a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Viene entrando el hermano Sergio Pino, de la ciudad de Temuco, Chile también. Ahí viene entrando. Muy bien. La hermana Gloria Zamora también viene entrando. Muchos hermanos que ya se están conectando entonces a esta transmisión para la palabra del Señor a través de la plataforma de Zoom en el programa que dice La Reina Respuesta. Bien. Como les decía entonces, vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por estar aquí, a todos y cada uno de ustedes. Y quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Rigoberto, ¿es posible que usted nos guíe en una oración para comenzar, por favor, hermanito? Ahí está. Ya, hermano, Por favor, hermano. Y hay si hay petición de alguna oración. petición, ¿Hay alguna petición? de oración, puede decirlo ahora, antes de que comencemos. Mientras tanto, les quiero comentar que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez. Y también este estudio será transmitido también o subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA para que también lo puedan compartir, puedan darle like, suscribirse al canal y puedan entonces escuchar cuantas veces quieran ustedes estos estudios y muchísimos más que están ahí en el canal de YouTube de Iglesia de Cristo PDA. Bueno, hermanito Rigoberto, Amén, hermano. adelante. Oremos. Padre nuestro, amado Dios, Padre bendito, le damos las gracias, mi Dios, en este momento, por tener esta gran oportunidad de poder conectarnos a este medio de comunicación para poder eh, ser edificados en su palabra. Queremos darle gracias, mi Dios, por el hermano que nos entregará en esta tarde el estudio. Queremos pedirle que en su amor usted permita que pueda recordar todos los textos que él ha estudiado para exponerlo y que al hacerlo pueda hacerlo con toda la claridad posible para que también nosotros, mi Dios, podamos con corazón noble recibir esta enseñanza para poder llevarla a la práctica. Le damos gracias, Padre Celestial, por todos nuestros hermanos que están en este momento conectados a esta plataforma y aquellos que están en el Facebook, que su amor usted permita que también ellos puedan estar con un corazón dispuesto para recibir esta enseñanza, para poder crecer en su gracia, conocerle más y así, mi Dios, a la vez amarle más. Le damos gracias por todos nuestros hermanos a través del mundo. Oramos por aquellos que posiblemente estuvieran pasando necesidades, dificultades, situaciones críticas, enfermedades y tanta cosa que nos atañe estando en este mundo. Le imploramos, mi Dios, que en su misericordia usted, conforme a su voluntad, pueda orar en su favor. Queremos invitarle, mi Dios, a que se quede con nosotros y que nos permita tener el corazón dispuesto con entendimiento, Padre Dios, para poder atesorar esta porción de la Sagrada Escritura. Guarde a todos nuestros hermanos que es con nosotros y oramos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Rigoberto, por esta oración de inicio entonces, para que vayamos dejando entonces a nuestro hermano Javier Serrano, que nos va a traer el tema del día de hoy. El tema, la función del hombre y la mujer en las reuniones como iglesia. Hermanito, que Dios le bendiga. Adelante. Gracias, hermanito Ernest. Quisiera compartir pantalla, por favor. Ok. Ay, Está listo, hermano.
¿No salimos? Todavía no, hermanito. Todavía no. Todavía no. Ahora sí, hermanito. Ahí está su pantalla. Ok, voy a ver si. Si sale Su pantalla principal sí sale, hermano. la lección, porque yo tengo aquí. Tiene que abrir su PowerPoint, que lo tiene ahí en la parte de abajo. Exactamente. Ahí, justo Ok, ahí. Ahí está. Y ahora puede ampliarlo. Estamos, pero al otro lado, hermano. Estamos perfecto. ahí estamos. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, amados hermanos, por su paciencia conmigo. Eh, He escuchado algunas lecciones de ustedes, no he tenido la oportunidad de poder entrar. Estamos ocupados en construcción y algunas otras cosas. Y quiero externar mi agradecimiento a todos ustedes por su paciencia y invitarme a, a estas lecciones bíblicas. Gracias a nuestro hermano Rigoberto por la oración. Pedimos a nuestro Dios su ayuda y su presencia con nosotros. Como ya mencionó nuestro hermano Ernest, la lección es la función del hombre y la mujer en las reuniones como iglesia. Y esta lección está basada en la primera carta a Timoteo en el capítulo 2. Recordemos, hermanos, que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, que estaba predicando en Éfeso, y se le dice a Timoteo que se encargue de que algunos hermanos no enseñen doctrinas extrañas a lo que manda nuestro Dios, que no pongan atención a genealogías interminables, entre otras cosas, de que sepa cómo conducirse en la iglesia, en la casa de nuestro Dios. Y nuestro Dios en este capítulo 2 le revela a través del apóstol cómo es el trabajo y la función de los hombres y las mujeres eh, en las reuniones como iglesia local. Pero antes de comenzar a ver el texto bíblico, quisiera yo hacer notar como una manera de introducción que debemos de entender nosotros que Dios es el creador de todas las cosas, de nosotros mismos, de las cosas espirituales. También nuestro Dios es el legislador, el que pone las reglas y las leyes espirituales, entre otras cosas. Es el diseñador de todas las cosas. Entendiendo eso, quién es Dios y la función de nuestro Dios en esas áreas, debemos nosotros de entender que Dios creó hombres y mujeres, en cierto sentido diferentes el uno al otro, iguales en muchos otros sentidos. Cuando Dios creó hombres y mujeres, fue Dios el que decidió quién, quién iba a ser hombre y quién iba a ser mujer, nadie más. Nosotros mismos, los hombres, los que somos varones, no decidimos nosotros si quisimos ser hombres o no. Dios así nos creó. Lo mismo es para la mujer. Y al mismo tiempo que Dios decidió hacer a algunos varones y a otros mujeres femeninas, Dios decidió funciones para los varones y funciones para las mujeres también. Fue decisión de Dios. Por lo tanto, no debe de haber aquel celo, aquel malentendido de que fueron los hombres los que decidieron qué hacer o somos los hombres los que decidimos qué hacer y las mujeres decidimos los hombres qué deben de hacer
las mujeres, es Dios el que ha decidido todo. Y debemos de considerar un privilegio grande para nosotros hacer la función que Dios nos asigna. También debemos de entender nosotros, amados hermanos, que nuestro Dios nos da una bendición espiritual igual a hombres y mujeres. Entendiendo eso, amados hermanos, vamos a ver nosotros cuál es la función diseñada para los hombres en las cosas de nuestro Dios, en las reuniones como iglesia. Y vamos a ir allí a nuestro primer versículo o nuestro primer punto en esta lección, la exhortación a la oración a los varones. Y dice allí el versículo 1. El apóstol Pablo dice, exhorto pues, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Aquí comienza una exhortación cuando estamos reunidos como iglesia. Ya depende de nosotros a dónde queremos hacer nuestra aplicación, pero el contexto apunta a las reuniones como iglesia. Y cuando nosotros queramos hacer una aplicación de estas enseñanzas, debemos de procurar que sea correcta y compatible, armoniosa con la palabra de nuestro Dios. Exhorto pues ante todo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ante todo, es de mucha importancia esto, o sobre todas las cosas importantes en las reuniones como iglesia, es necesario que recordemos que acerca de la oración. Y en esa oración debemos nosotros de mirar los componentes y las peticiones que debemos de poner en esas oraciones cuando estamos reunidos como iglesia. No es una oración personal, no es una oración familiar o de otro tipo, es una oración que cuando estamos reunidos como iglesia. Y cuando estamos reunidos como iglesia se deben de hacer plegarias o oraciones, peticiones y acción de gracia. Primeramente, la plegaria o súplica es la misma palabra que se usa cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte Getsemaní orando, pidiéndole a Dios en esos momentos tan difíciles para nuestro Señor Jesucristo, suplicando. Se usa en Hebreos capítulo 5, versículo 7, súplicas o plegarias. Apuntan a situaciones como la de nuestro Señor Jesucristo en esa noche antes de la crucifixión en el Monte de los Olivos. Nuestro Señor Jesucristo no pudo dormir, no pudo conciliar el sueño. Estaba tremendamente angustiado hasta la muerte. Le pide a sus apóstoles que también oren, porque ellos también necesitan una fortaleza, una ayuda de Dios. Y sabemos la historia, sabemos el contexto, la mayoría de nosotros, bueno, es una oración, pero esa oración se define de la mejor manera como una plegaria, una súplica en momentos muy, muy difíciles. Después la segunda palabra, las oraciones, es oraciones en el sentido general. Y peticiones específicas por enfermedades, por crecimiento espiritual y acciones de gracias, ¿verdad? Por las bendiciones que nosotros los hombres recibimos en todo, por lo que la iglesia recibe, por lo que la familia recibe. Entonces ahí hay 4 elementos que componen una oración: plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y estos
plegarias, oraciones y peticiones y acciones de gracia se deben de hacer por todos los hombres. Y la palabra hombres, ahí está en el original, en el griego, la palabra que se usa ahí, antropos, que apunta al hombre como ser humano, incluyendo hombre como mujer, eh, hombre de cualquier nación, de cualquier raza, el ser humano es la palabra griega, porque ya sabemos nosotros que nuestros idiomas son muy limitados, por lo menos el español y el inglés, y el griego es mucho más rico y más abundante. Entonces ahí apunta a hombres en el sentido general, incluyendo a hombres como mujeres. Debemos de pedir por todos ellos. Ahora dice por los reyes y por todos los que están en autoridad. Nuestro Dios siempre se preocupó por todas las cosas. Es cierto que los reyes y toda persona que está en autoridad en cualquier nivel, no solamente a nivel político, a nivel pueblo, a nivel escolar. Hay personas que están en autoridad y de ellos depende nuestra tranquilidad, nuestra paz interior y nuestra libertad para adorar y bendecir a Dios con toda dignidad. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de pedir por ellos, sin importar si los reyes son buenos o malos. Debemos de pedir por ellos, y el contexto nos dice que debemos de pedir por ellos para un beneficio espiritual de nosotros los creyentes, de nosotros los cristianos. Y otra cosa muy importante, porque Dios tiene la habilidad y el poder para convencer a los más adversos, a los más retirados, más alejados de las bendiciones espirituales. No debemos de descartarlos. Dios tiene el poder para convertirlos a su palabra y a las bendiciones de la vida eterna. Para nosotros puede ser muy, muy lejos, muy imposible, pero para Dios no. Entonces, eso apunta también en este contexto. Recordemos que esta enseñanza se está dando hace 2000 años atrás, donde existía el politeísmo, muchos dioses, y cada nación tenía sus propios ídolos, sus propios dioses. Pero aquí esta exhortación se le está dando a los hermanos con un solo Dios, y ese solo Dios es el verdadero. Y es el que reclama el derecho de ser llamado único Dios todopoderoso sobre todas las razas, sobre toda la humanidad, sobre todas las lenguas, sobre todas las naciones. Porque es una verdad, no es algo que debemos de ignorar. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, cada nación tenía su Dios y era muy contrario orar en favor de otra nación. Es como una traición a su propia nación. Pero aquí estamos viendo el alcance, el poderío, la grandeza de este único Dios que nos pide que oremos por todos los hombres. Porque Dios no solamente es creador de todo, Él reclama su autoridad y su divinidad sobre toda la humanidad, sobre esta tierra. Entonces debemos de orar porque son de Dios y Dios se preocupa por ellos y está dispuesto a bendecirlos a ellos también. Y Dios tiene también el poder de moverlos, de convencerlos, de que le escuchen su palabra para que puedan cambiar y darnos a nosotros una vida sosegada, tranquila, una vida piadosa, principalmente para con nuestro Dios, libertad para adorar a Dios sin ningún estorbo, sin ninguna provisión de estas autoridades y con dignidad, con honestidad a nuestro Dios. Entonces no depende de los reyes en sí o de los que están en autoridad una vida tranquila, sosegada, con piedad y dignidad.
depende de Dios y depende de las oraciones que nosotros elevemos en favor de estos. ¿Por qué se debe de hacer? Bueno, es el siguiente punto. ¿Por qué orar por todos los hombres, por la humanidad en el sentido general? Pues miremos ahí los versículos. Porque Dios es bueno, porque esto es bueno, perdón, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Al orar nosotros, no solamente debemos de tener en mente la vida tranquila que necesitamos, el sosiego, la piedad y la dignidad en la vida de los creyentes, sino tenemos que tener en mente lo que dice el versículo 4, el cual quiere, nuestro Dios quiere, anhela que todos los hombres sean salvos y miremos bien y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Obviamente, para ser salvos hay una sola verdad, el Evangelio. Cuando dice al pleno conocimiento de la verdad, se refiere al Evangelio, no a otra verdad, no a otro conocimiento, no a una ciencia humana o de otro tipo. Al pleno conocimiento de la verdad, porque el Evangelio es el único poder para salvación de todo ser humano. Dios quiere no solamente que conozcan lo básico todos los hombres, sino que conozcan el pleno conocimiento, un conocimiento total de la verdad del Evangelio Salvador de nuestro Dios. Y el versículo 3, retrocediendo un poquito, nosotros miramos ahí que Dios reclama su divinidad sobre todas las naciones. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que no se debe de comparar con los ídolos. Tenemos al único y verdadero Dios, el que creó todas las cosas y que desea el bien para todos, el que dio a su Hijo para salvarnos. ¿Qué clase de ídolo, qué clase de nación tiene un ídolo o un Dios, aunque sabemos que es falso, con esa propósito, con esa intención y con esa práctica de sufrir él mismo en favor de nosotros? No hay otro Dios como el Dios verdadero, como el Dios de los creyentes, como el verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Espíritu Santo. No hay comparación. Claro que lo dicen las Escrituras de manera muy clara en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero nosotros lo debemos de tener bien claro en nuestro corazón. No hay alguien que se pueda comparar con nuestro Dios. Dice el versículo 5, haciendo énfasis en lo que ya dijo, porque hay un solo Dios, solamente uno, no hay muchos, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Uno solo, un solo Dios y un solo mediador. Por lo tanto, debemos de entender y deben de entender los que creen en la palabra de Dios, en lo que estamos leyendo como inspiración del Espíritu Santo, que debemos de alejar toda idea de otro Dios, no importa quién. También de otros mediadores, no importa quién. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque hay religiones que adoran, profesan conocer al mismo Dios de los cristianos, a los cuales le está hablando el apóstol Pablo aquí en Éfeso, a nosotros que estamos hoy en día, pero tienen otros mediadores y tienen otras maneras de salvar y podemos decir que muchas veces hasta otros dioses. Y por lo tanto se debe de pensar bien y alejar inmediatamente a otro mediador, no importa que sea Pablo o Judas, inclusive nuestra excelente hermana en Cristo, la Virgen María,
no es un mediador, no es Dios. No son eso. Hay un solo Dios y un solo mediador que está en medio de la humanidad, de toda la humanidad y Dios. Y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo, que está capacitado, como dice Hebreos 5, está capacitado porque aprendió la obediencia por lo que padeció. No aprendió la obediencia en el sentido de ser perfecto, de ser sin pecado. Aprendió la obediencia para hacer esto, un mediador perfecto entre nosotros y nuestro Dios. Uno solo. Continuemos viendo las razones. Dice el versículo 6, quien se dio a sí mismo el rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Sigue la idea del monoteísmo, de un solo Dios. No hay muchos, hay uno solo. Y Dios se dio, nuestro Señor Jesucristo, este mediador, se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué diferencia entre lo que estábamos hablando de los ídolos, de los paganos, de los dioses de los paganos? No hay comparación. Y Dios reclama su divinidad, reclama su respeto, se dio a sí mismo en rescate por todos. Toda la humanidad pertenece a Dios. Toda la creación pertenece a Dios. Todo el mundo debemos de adorar y servir y reconocer la grandeza de este único Dios. Ahora dice testimonio dado a su debido tiempo. Un testimonio dado a su debido tiempo es el rescate de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento se nos dice de manera clara en el Nuevo Testamento que estaban escondidos en Dios estos propósitos, estas decisiones, que eran misterios para el hombre, que no se podían generar en el corazón del hombre ni en los pensamientos de los hombres, pero que a su debido tiempo Dios dio a conocer, reveló este testimonio de que Cristo se dio en rescate por toda la humanidad. No solamente el judío, sino también todas las otras razas, toda la humanidad. Ahora dice el versículo 7, y para esto yo fui constituido, haciendo referencia a la persona del apóstol Pablo, predicador y apóstol. Pongamos atención, por favor, hermanos, en esas dos palabras, predicador y apóstol. El apóstol Pablo está poniendo esto claro porque es necesario en esta lección que el apóstol ponga esto. Porque yo fui constituido, fui designado por Dios y por Cristo Jesús, predicador y apóstol, dos oficios. Predicador del Evangelio y apóstol, representante, embajador del propio Señor Jesucristo. Entonces, Dios le dio autoridad a él para que fuera constituido predicador del Evangelio, predicador de nuestro Señor Jesucristo y representante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice entre paréntesis el apóstol Pablo, digo la verdad en Cristo, no miento. Esto es importante. Parece ser irrelevante esto, pero es muy importante esto. Digo la verdad en Cristo, no miento. Porque esto no se originó en la mente de él, del apóstol Pablo. Esta enseñanza es del mismo Dios. La función de los hombres y la función de las mujeres fue del diseño original de Dios. Es el propósito original de nuestro Dios. Digo la verdad en Cristo, no miento. Ahora continúa diciendo, después del paréntesis, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces el apóstol Pablo está dejando claro que él fue constituido, designado, número 1, predicador, número 2, apóstol y número 3, maestro. Y especifica claramente de quiénes. De los gentiles, aunque él también predicó a los judíos,
pero fue designado para este trabajo en particular, predicador, apóstol y maestro de las naciones, de nosotros los gentiles, en fe y en verdad. Esta fe y verdad implica la manera de cómo el apóstol Pablo hace este trabajo como predicador, apóstol y maestro. Tengamos eso en mente, amados hermanos, porque esto es importante para aceptar y entender esta lección para los hombres y las mujeres. Ahora, el resumen acerca del tema de la oración está en el versículo 8. Dice, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusión. Aquí se establece, se deja en claro quiénes están encargados de hacer esta función, este trabajo de la oración. Y ya mencionamos la palabra hombres, antropos, en el primer versículo. Por eso es importante mirar la palabra que se usa para hombres en este versículo 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres, y aquí no es antropos, es aner, que indica el hombre como varón, a diferencia de la mujer. Nunca se usa en las escrituras esta palabra aner para femenino o para mujer. Entonces las oraciones en el culto, en las predicaciones, en las reuniones como iglesia, deben de ser los hombres, los varones deben de hacer esto, levantando manos santas. Obviamente era una costumbre, no un mandamiento. El mandamiento es la oración, pero los hombres deben de hacer y lo deben de hacer con estas características sin iras ni discusiones. El punto principal, un punto muy importante aquí es entender que son los varones a que se les carga esta función de la oración. Pasemos al siguiente punto de este capítulo, la función de las mujeres. Y comienza allí, amados hermanos, con el versículo 9. Dice el versículo 9, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Muy bien. ¿Dónde es esto? En las reuniones principalmente. Claro que se pueden hacer aplicaciones porque la mujer no debe de ser diferente ni el hombre en la reunión ni fuera de la reunión. Pero el contexto apunta que la mujer cuando esté reunida adorando a Dios, se vista con ropa decorosa, con poder y modestia, no con peinados ostentosos, etc. Pero la palabra asimismo es la continuación del versículo 8 del apóstol Pablo que dice, quiero o deseo. El apóstol Pablo ahora quiere que las mujeres hagan esto, cumplan esta función, estas características. Se vistan y apunta el vestido a un adorno, que las mujeres se adornen, que pongan en orden, que se arreglen, que se alisten para las reuniones, para estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. No necesariamente, hermanos, es exclusivo eso del vestir. Principalmente es el carácter y el testimonio que da la mujer al estar adorando a Dios. El interior, el corazón de la mujer. Porque puede haber muchas mujeres que puedan tener un vestido decoroso, pero su carácter, su interior, su corazón no está de esa manera. Solamente sería una apariencia. Primero tiene que comenzar con el interior, con el carácter. Entonces, este vestido, este adorno, estas virtudes o cualidades, decoro, pudor y modestia, primero tienen que ser en el corazón.
y se deben de reflejar en el vestir. Pero primero la mujer tiene que trabajar su corazón, que es bastante más fácil primero trabajar el corazón y después reflejar lo que ella tiene en su corazón. Entonces la palabra decoro a la mujer que profesa piedad, que dice ser hija de Dios, que dice ser educada por Dios y tener en alta estima, reconocer a su creador que la hizo femenina, que la hizo hermosa, que la hizo con las virtudes y características naturales dadas por Dios de toda una mujer. Decoro indica un arreglo armonioso. Y si lo vamos a dirigir al vestir, una prenda debe de mezclarse armoniosamente con la otra prenda, etc. Pero recordemos principalmente el carácter, lo de adentro con lo de afuera, ¿verdad? Carácter es un arreglo divino, un decoro, un arreglo. Cuando Dios hizo el universo, hizo de esa manera, lo arregló el universo de manera divina. Una cosa combina con la otra. Una cosa es armoniosa con la otra. Una cosa es perfectamente compatible con la otra. Así Dios ordenó al universo. También Dios requiere a la mujer que se adorne, se vista interior y exteriormente de esta manera. La palabra modestia significa ordenado, bien arreglado, decente o modesto. Un arreglo bueno no es necesariamente el vestir o solamente el vestir, como ya dijimos anteriormente. Expresa la vida interior que se transmite o se refleja exteriormente. Primero el corazón y luego todo lo demás es completamente consecuente. Entonces, adorno y modestia, según los expertos en las definiciones, son muy similares sus definiciones, pero ponen ellos una diferencia. Adorno pone atención en lo que se lleva puesto y también incluye los peinados que no sean ostentosos, la manera de cómo se arregla esto. Debe de ser con modestia y la modestia tienen que quitar los excesos. Por causa del tiempo ya no vamos a citar citas bíblicas, pero si alguien quiere ver Isaías 3, 18 al 26, mira que el pueblo de Dios, las mujeres están vestidas en exceso, que es bastante lo que hoy se mira en el mundo y que no se debe de mirar en las hijas de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo está hablando a Éfeso. Éfeso era una ciudad muy rica con personas, familias muy ricas y seguramente había hermanos con mucho dinero. Entonces prohíbe los excesos en el vestir y en el peinar y en todas esas cosas, en los adornos externos. Decoro, pudor y modestia. Estas tres palabras apuntan principalmente al corazón, al carácter de la mujer. La mente, se dice que la mente de las mujeres se refleja como un espejo en su vestir. Entonces, cuando nosotros miramos a una mujer, cómo se comporta, cómo habla, cómo está vestida, estamos viendo como un espejo de su manera de pensar o de su corazón o de su alma. Pero la palabra modestia también apunta a la falta de vestimenta, dejando partes de su cuerpo sin el vestido. Entonces los extremos están condenados aquí en este versículo. Entonces, pudor, sentido de vergüenza, modestia, mente sana, dominio propio, ostentoso, excesos. Tengamos eso en mente y hagamos nuestras propias aplicaciones. Miramos el versículo 10, sino con buenas obras
como corresponde a la mujer que profesa piedad. Observemos ahí la palabra corresponder. Significa o se define que cabe correctamente, se mezcla con lo demás de manera apropiada y armoniosa. Corresponder. Y es una correspondencia de lo interior del corazón con lo exterior, la manera de comportamiento y la manera de vestir. Piedad significa carácter correcto para con Dios, un carácter, un comportamiento, una manera de vestir que agrada a Dios. El corazón manifestándose en una actitud correcta es la piedad. A la mujer que profesa buenas obras de acuerdo a la naturaleza del Creador que le dio a la mujer. Amabilidad, ternura, belleza, gentileza femenina, muy importante y muy hermoso. Hay mujeres que acostumbran vestirse como muy masculinas, no necesariamente que tengan costumbres masculinas en cuanto a su sexualidad, no, pero se visten muy masculinas y uno se acostumbra a verlas así y luego de repente se arregla su pelo muy femenino, se pone un vestido muy femenino y se pone cosas correspondientes a lo femenino y luego la miramos, todo mundo, hombres y mujeres, y nos sorprendemos. Qué bonita se ve, qué hermosa mujer, porque Dios así la hizo, femenina, muy mujer hermosa. Lo que corresponde a ella es lo que quiere Dios. Es muy triste ver a mujeres o hogares sin mujeres con estas características. Hay mujeres que tienen todas las funciones de un hombre, que se visten todo como un hombre y que actúan como un hombre y no hacen lo propio donde Dios las quiere en su hogar, cocinando, como dice en otras partes de las escrituras, enseñando a las más jóvenes a ser hacendosas en el hogar, a que amen a sus hijos, a que amen a sus propios maridos. Todo eso es donde ellas deben de ser maestras. Entonces, es muy triste ver hogares con la ausencia de una mujer así. Y todos esos hogares están destinados a sufrir tremendamente y muchos a la destrucción. Pero un hogar con una mujer con estas características va a brillar y va a ser agradable delante de Dios. Continuemos nosotros nuestra lección con lo que es para las mujeres. Dice el versículo 11. En las reuniones como iglesia, que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Y ahí entre paréntesis está Jesuchía, que es la palabra griega para calladamente en ese versículo, que indica no un silencio absoluto, sino un silencio parcial o bajo la autoridad del varón. La mujer puede cantar, inclusive puede responder alguna pregunta y muchas otras cosas, mientras no usurpe esta enseñanza bíblica de la autoridad del varón. En Primera de Corintios capítulo 14 versículos 34, ahí encontramos otra palabra griega para el silencio, sigao, que significa allí en aquel contexto, en aquella carta, un silencio absoluto. ¿Por qué hay esta diferencia en esta palabra silencio en Timoteo y en Corintios? Por la naturaleza de la reunión espiritual. En Primera de Corintios está el Espíritu Santo de manera poderosa revelando cosas, y allá en Corintios capítulo 14 no se le permite a la mujer pronunciar nada. Por eso usa una palabra diferente. Aquí es Geushía, que no es un silencio absoluto, un silencio bajo la autoridad del varón. Leyes de Dios.
Miremos el versículo 12, o continuemos con el 12. Dice, yo no permito, dice el apóstol Pablo, que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué dijimos anteriormente que debemos de notar quién está hablando, quién está diciendo esto? Que es importante para aceptar esto. Porque en este versículo 12 dice el apóstol Pablo, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad. Ya dejó bien claro el apóstol Pablo que no es él. Ya dejó claro que Dios lo designó o lo constituyó predicador, apóstol, representante de Cristo y maestro de los gentiles. En este caso de las mujeres gentiles. Y cuando dice yo no permito, está haciendo uso de su apostolado. Pero es Cristo el que está diciendo esta afirmación, esta enseñanza de no permitir que la mujer enseñe, de esta diferencia entre el hombre y la mujer en este contexto. No es el apóstol Pablo. Se puede confundir pensando es el apóstol Pablo el que está originando esta enseñanza. El apóstol Pablo no quiere a las mujeres. El apóstol Pablo tiene algo en contra de las mujeres. Se ha oído hablar mucho acerca de esta frase para eliminar el poder que tiene esta frase. No es el apóstol Pablo, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que no permite que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Espero que se pueda entender y podamos aceptar lo que estamos explicando, que es Dios. Ahora, se da razones por qué el hombre tiene que hacer una cosa y por qué la mujer otra cosa. Versículo 13 dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Siempre nuestro Dios ha tenido propósitos específicos y claros. Y este propósito de este orden y esta función del hombre y la mujer, así como dijimos al principio, los varones no decidimos ser varones, ni las mujeres decidieron ser mujeres. Fue Dios el que lo decidió. También Dios decidió la función del hombre y la función de la mujer. No es la iglesia, no son varones de la iglesia, es Dios. ¿Cómo lo hizo y cuándo lo hizo? Desde el principio de la creación, porque Adán fue creado primero. La primera razón es la creación de Dios. Dios tenía este propósito. Adán fue creado primero y después Eva. Decisión de Dios. Decisión de Dios. Ahora, si vamos a Génesis, miramos allá que se dice, vamos a Génesis. A ver si encuentro el versículo, porque creo que es importante que miremos que Dios desde el principio dijo este orden. Vamos a ver. Capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, versículo 16. Después de que los dos pecaron, dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tus dolores en el parto, y con dolor darás a luz a hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. La última oración, y él tendrá dominio sobre ti. Propósito de Dios desde el principio. El hombre tendrá dominio sobre la mujer. Ese es el propósito original de nuestro Dios. Bueno, Dios creó de esta manera y Dios dio funciones y esa es la razón que está dando el apóstol Pablo allí en el versículo 3. Ahora da otra razón en el versículo 14, dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Aquí tenemos también dos palabras griegas que hacen una diferencia al referirse a Adán
y hacen otra diferencia al referirse a Eva. Dice, y Adán, otra razón. La primera es la más fuerte, la creación de Dios, el propósito de Dios. Así lo diseñó Dios. Ese orden, esa función. La otra parece ser que es el castigo que le dio a la mujer. Claro que al hombre también le dio su castigo, pero el tema es la mujer en estos versículos. Y Adán no fue el engañado, y para el engaño de Adán tenemos apartado, que simplemente es ser engañado, sino que la mujer siendo engañada, otra palabra diferente griega, exapatao, que significa completamente o totalmente. Completamente, dice la versión de la Nueva Biblia de las Américas, que estoy usando, completamente cayó en transgresión. Fue engañada completamente. Dos palabras griegas con definiciones diferentes. Entonces, es otra razón porque este orden que Dios da de la función del hombre y de la función de la mujer. Versículo último dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¿Qué tiene que ver este versículo en este contexto? Claro que tiene que ver perfectamente, encaja perfectamente, armoniza perfectamente. Está hablando del propósito natural al crear Dios al varón y a la mujer. Dios le dio un cuerpo, una anatomía, una capacidad diferente a la mujer y diferente al hombre. Este versículo 15, jamás un hombre podrá hacerlo. Aunque la ciencia está tratando de hacer, pero pretende hacer y no puede hacer, no va a poder hacer. Solamente lo que es propio de la mujer puede, pero se salvará hablando de la mujer engendrando hijos. Hoy en día, esta frase, pero se salvará engendrando hijos, no cae muy bien a las hijas de Dios o a las mujeres en general, porque creen que esto es una degradación. Se creen más bajas que los hombres y no, es una exaltación. Nos hemos preguntado nosotros por qué Sara, Raquel y muchas mujeres, Ana, sufrían mucho por no tener hijos. ¿Y por qué era un orgullo, una grandeza, una gran bendición tener hijos o muchos hijos? ¿Por qué? A Ana se burlaban las que tenían hijos de ella y la degradaban y la despreciaban y se sentía muy mal Ana. Sara seguramente también y muchas otras. Porque la naturaleza de la mujer, el cuerpo de la mujer, la feminidad hermosa, agradable, benigna, suave, gentil, amorosa de la mujer, Dios se la dio de esta manera. Su cuerpo es hecho para esto. ¿Qué hubiese sido de la humanidad sin la feminidad, sin lo que es natural de la mujer? Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo hubiera nacido, porque Él tuvo que usar el vientre o la feminidad de una gran mujer, la Virgen María, una jovencita virgen, que tuvo que nacer de un vientre de una mujer femenina, hija de Dios, y lo recibió como un alto honor por ser mujer. Pero se salvará engendrando hijos. Obviamente, el engendrar hijos no da la salvación, pero es parte de la salvación. En el proceso de la salvación, si permanece en fe, amor y santidad con modestia, que ya se habló mucho de esto en el contexto, en el proceso de la salvación tiene que hacer la función propia de la mujer.
a pesar de que no puede enseñar en la iglesia, puede enseñar en otros lugares, como Priscila y Aquila tomaran aparte a Apolos, puede enseñar en sus casas, puede enseñar a sus hijos, a sus hijas, puede enseñar mucho la palabra de Dios. Priscila y Aquila enseñaron a un predicador elocuente, pero Priscila, hablando de la femenino de la mujer, lo tomaron aparte para no usurpar este mandamiento y le enseñaron lo que este gran hombre, varón, predicador de espíritu ferviente, no sabía. Y una mujer participó en la enseñanza porque Apolos no lo sabía. Un gran debatista de las escrituras, defendía las escrituras, defendía la divinidad y la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero no sabía, y una mujer participó en enseñar. No quiere decir que las mujeres no van a enseñar al varón, pero hay lugares donde van a enseñar. En las reuniones como iglesia, Dios dice no. Y eso es lo que Dios nos enseña. Además, Dios ordena, exige que las mujeres sean maestras. La abuela y la madre de Timoteo le enseñaron a él desde niño y seguramente toda su vida. Muchos de nosotros tenemos madres, abuelas, tías, hermanas que nos siguen enseñando la palabra de Dios. Yo tengo una madre de 94 años que cuando hablo con ella me sigue enseñando la palabra de Dios, pero hay lugares. En la reunión, la mujer, silencio. Gracias por su atención y este ha sido el fin de la lección. Muchas gracias y Dios les bendiga. Gracias, hermanito. Muchísimas gracias por este estudio. La verdad es que si las mujeres no existieran, entonces no tendríamos ninguna decoración en la casa. Pero la verdad es que ha sido muy linda la predicación, el estudio que hemos tenido y sabemos nosotros nuestro rol, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, dentro de la iglesia. Y efectivamente lo que dice el hermano es muy cierto. Las mujeres nos siguen enseñando muchas cosas después de la reunión o antes de la reunión, antes del culto, después del culto. Tenemos que tenerlas en muy alta estima. Muchas gracias, hermanito, que Dios le bendiga. Y Gracias. vamos a tener entonces una oración para después pasar con las novedades de Facebook. Vamos a preguntarle a ver, a nuestro hermano José Díaz. ¿Está por ahí? ¿Cómo está, hermanito? ¿Aló? ¿Me escucha? No tengo el hermano aquí. El hermano José Díaz. No se escucha, hermanito. Quería pedirle una oración, pero no se escucha. Hermano Barney, ¿puede guiarnos en una oración, por favor? Su micrófono entonces, por favor, hermanito. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, hermanito, ¿nos puede guiar en una oración, por favor, hermano? Claro que sí, hermano. Oramos. Gracias. Amante Dios y Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra y de nosotros, la raza humana. Señor, en su presencia estamos a esta hora para ser agradecidos delante de usted, Señor, por tantas bendiciones que derrama en nuestra vida. La mejor de todas, Señor, es la revelación de su palabra, Así es. que a través de ella, Señor, crecemos más y más en conocimiento, en firmeza, en fidelidad delante de usted. Gracias, Señor, porque la inspiración de su palabra, Señor, nos motiva, nos alienta. Así es. Gracias porque también podemos compartirlas con otros, Señor, que ignoran su voluntad, con otros que, Señor, en algún momento están limitados de su conocimiento, pero gracias le damos, Señor, porque usted, por su palabra, nos permite alcanzar la perfección en el conocimiento. Gracias le damos porque usted ha bendecido a nuestro hermano Javier Serrano con ese conocimiento que él ha compartido con nosotros ahora, Señor. Sígale bendiciendo, Señor, que su mente y su talento, Señor, sea siempre usado para su honor, Señor, y su gloria, para que también siga compartiendo con nosotros, sus hermanos, Señor,
todo aquello que usted le va dando a él, le va instruyendo a él, Señor, en su mente a través del estudio de su palabra. Gracias, buen Dios. Bendiciones, pues, para nuestro hermano Javier, Señor, para su familia, para la iglesia donde él predica, Señor, así como también pedimos la bendición para todos los que estamos conectados ahora en esta plataforma y nuestras familias, Señor, representadas también aquí. Rogamos siempre su protección, su amparo, su dirección, Señor, en esta vida. Gracias por todo. Así que agradecido, Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias. Amén. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano, por la oración. Y vamos a pasar entonces con el hermano Néstor Sánchez. Hermano Néstor, ¿cuáles son las novedades de Facebook? Adelante. Ahí voy. Buenas noches a todas y todos los hermanos. Tenemos aquí al hermano John Nilsson Rivero, Alicia Zamora, Seila Soto, Gloria Velasco, Richard Rosson, Zacarías Miranda, Miguel Cortés, Erinelsa Velázquez, Jovita Rodarte, Dora Márquez, Sergio Pino González, Marisa López López, Osvaldo Moreno, Dylan Lodbrok y Luna Yos, Arnulfo Cárdenas Tobar y Arely Calzadilla Moreno. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Javier Serrano. Tenemos algunos mensajes aquí. Dice John Nilsson Rivero, Dios le bendiga, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Dora Márquez, amén, bendiciones. Erinelsa Velázquez, importante el tema bíblico por parte del hermano. Dora Márquez, amén, muy edificante estudio. Eso es lo que tenemos hoy día. Queremos invitarlo, pueden volver a escuchar el tema en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Allí pueden dejar sus impresiones, pueden suscribirse si no lo han hecho y pueden saludar y hacer las preguntas que estimen convenientes respecto al tema. Hay casi 1000 videos allí en esa plataforma de YouTube, de todos los más de 4 años que llevamos trabajando en esta plataforma. Hermano Ernest. Gracias, hermano Néstor Sánchez. Bueno, tengo unos mensajitos aquí antes de pasar a los comentarios. Dice la hermana Marisa y Figueroa. Y Jorge Figueroa dice: muchas gracias, hermano Javier. Muy buena lección. Dios bendiga a todo su pueblo. Buenas noches. Gracias, hermana Marisa, por su comentario. Y la hermana Vidalia dice: excelente mensaje. Mi hermano Javier, Dios lo bendiga siempre. Hasta mañana a todos. Muchas gracias por estar aquí, hermana Vidalia. Bien, pasemos a los comentarios. Saludos, alcances acerca del tema que hemos escuchado el día de hoy. Micrófono abierto para cada uno de ustedes. Solamente tienen que levantar su manito. Buen tema, ¿no? Hermano Jorge, adelante. A ver, hermano Javier, es un tema que realmente trae a reflexión, muchas preguntas que se dan en los hermanos, en las congregaciones. Son preguntas cortas, espero que la respuesta me permita aclarar algunas dudas que se tienen, ¿no? La primera es, por ejemplo, veo que algunos hermanos cuando oran traen la oración escrita. Mi punto de vista es que no, porque eso sería un discurso. La oración debe ser de corazón. No sé qué opina usted. La segunda es, cuando uno ora, ¿puede pedir perdón cuando está en una oración grupal? Mi punto de vista es que no, porque el perdón es personal. Pero he escuchado que los hermanos cuando oramos a veces decimos: Padre que estás en los cielos, todo, perdónanos, estando en un grupo. Ahí también hemos tenido varias discusiones con los hermanos acá en Lima, Perú. Mi opinión es que la hora del perdón es personal. Los otros tres sí son un poquito más conflictivos, creo, porque al decir usted que la mujer debe estar sola en el hogar, nos está enseñando que la mujer no podría a trabajar fuera del hogar. Una pregunta, mi opinión es que no, creo que se refiere a otra cosa. La otra es que cuando habla del hombre dominio sobre la mujer, se está refiriendo a un dominio espiritual, me imagino, no un dominio, sobre todo en la casa, porque en la casa se comparten roles
funciones en la pareja de forma igual, ¿no? Porque si no estaríamos llevándonos a darle razón a aquellos que tienen la filosofía del machismo, ¿no? Y la Mm. última, cuando dice, ¿se salvará engendrando hijos? La pregunta cae de cajón. Y los que no pueden engendrar hijos, las mujeres, ¿no se salvan? Si pudiese, hermano, por favor, aclararnos estos puntos. Sí, hermano. Bueno, primeramente, muchas gracias por las preguntas. Vamos a comenzar por la última y retrocediendo, ¿verdad? Se salvará engendrando hijos. El contexto apunta en el sentido general. Hay sus excepciones. Como también hay excepciones en cuanto a la debilidad de la mujer, porque miramos ahí que no se mencionó que la mujer es más susceptible al engaño. Si nosotros vemos el contexto de Génesis, la serpiente trabajó a la mujer y luego la mujer al hombre. Adán, cuando lo va a castigar, nuestro Dios le dice, porque escuchaste a la mujer. Y a la mujer le dice, porque escuchaste a la serpiente. Entonces hay un proceso y eso implica que en cierto sentido la mujer es más susceptible al engaño que el varón, pero hay sus excepciones, ¿verdad? En ocasiones una mujer puede ser, pero ocasionalmente. Entonces, en sentido general, este, la salvación no la hará el engendrar hijos, no la hará el engendrar hijos. La salvación de acá, esa es parte natural de la mujer. En el proceso de la salvación, el oír con fe, si permanece en fe, y etcétera, lo demás, lo que es propio de su naturaleza, engendrar hijos. Cuando una mujer no puede dar hijos, no es por decisión de ella, porque Dios así, o por alguna otra razón, esa es la situación, ¿verdad? La Claro. salvación la da el engendrar hijos, aunque hay muchos expositores que así lo dicen, pero no la da el Sí, engendrar hijos. Ni a sí, Eva ni a nadie más se salvará por engendrar hijos, ¿verdad? ya. La otra pregunta, hermano Jorge, ¿cuál Es es? sobre el hecho que dice que el hombre tendrá dominio sobre la mujer. Yo entiendo que es el dominio espiritual, ¿no? Porque en el hogar la función lo comparten los dos. Por ejemplo, la planificación, el manejo de la tesorería, los problemas que hay, y comparten responsabilidad. Y la mujer a veces es mucho más capaz y audaz que el hombre en ese manejo, ¿no? Entonces, cuando dice el hombre tendrá dominio sobre la mujer, se refiere al dominio espiritual, porque si no estaríamos hablando de un machismo, ¿no? No, no necesariamente, sino que está hablando de responsabilidades. El hombre tiene una responsabilidad y la mujer otra. Un matrimonio no puede componerse de un hombre solamente, tiene que componerse también de mujer. Cuando Dios dice, te haré ayuda idónea, la mujer es ayuda del hombre con la cual el hombre no puede cumplir el mandamiento de nuestro Dios. Y Dios puso al varón como cabeza responsable. Si no nos gusta la palabra liderazgo o autoridad, miremos responsabilidad. Al hombre le dio una responsabilidad y a la mujer le dio otra responsabilidad. En el hogar cada uno tenemos nuestra propia responsabilidad y de esa manera cada quien con su responsabilidad cumple el mandamiento de Dios en la familia. Aquí en este contexto es en la adoración, en el culto público reunidos como iglesia. No quiere decir que la mujer es menos que el hombre o más. En esa reunión, el hombre tiene una función y la mujer tiene otra función. Ahí dice en este contexto que debe de estar callada, pero no es que la mujer sea menos, sino cada quien tenemos responsabilidades. Claro, y esta pregunta me lleva a la anterior, que significa, la mujer puede trabajar, no solamente está en el hogar, ¿no? Ahora, la población económica activa de muchos países está compuesta por un gran porcentaje de mujeres, ¿no? Bueno, O- la mujer puede cumplir una labor, una función fuera de su hogar sin fallar el mandamiento de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando se Ujú. usurpa el orden de nuestro Dios, entonces ya estamos fallándole a nuestro Dios. Cuando el castigo que Dios le dio a la mujer y el castigo que Dios le dio al hombre. En Génesis dice, por cuanto escuchaste a
a la serpiente, multiplicaré tus dolores en el parto y el hombre tendrá dominio sobre ti. Al hombre le dice, con el sudor de tu frente comerás todos los días hasta que mueras, es la implicación, porque dice hasta que vuelvas al polvo. Entonces, el castigo de Dios a la mujer es multiplicar los dolores del parto, y el castigo al hombre, a nosotros, que sigue vigente, es salir a buscar el alimento y proveer para nuestro hogar. Claro que una mujer puede salir a cumplir una cosa fuera, pero Pero tiene que sin tener cumplir, sin cuidado cumplir de... su función de hogar, claro. Exactamente. Exacto. La otra era, hermano, rápidamente, no, porque ya está. Este, cuando uno ora en grupo, en iglesia, el hermano que está orando puede pedir perdón por todo el grupo. Bueno, allí yo Eh, considero, eh, esas dos primeras preguntas, hermano Jorge, considero que depende y tenemos que ser muy tolerantes, pienso yo, es mi opinión, hermano Jorge, solamente. Si es un hermano nuevo que recién comienza, no solamente en eso, va a tener algunas otras fallas muy claras. Y si es un hermano ya con mucho tiempo, pero falto de entendimiento o no, cada quien tiene que tomar esa oración conforme a su capacidad, ¿verdad? No es correcto, pienso yo, decir que la oración debe de ser así, así, así. Tenemos el Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo, que no es palabra por palabra, sino un modelo de la oración. Aquí tenemos ujú. el modelo de la oración en súplicas o rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias, 4 elementos que componen la oración. Claro que sería mucho mejor cuando es una oración personal, pedir perdón personal en una oración personal, no como iglesia, ¿verdad? Pero en Ujú. ocasiones creo yo que debemos de ser tolerantes hasta cierto punto si el hermano todavía no entiende. Y si ya se le dijo una y otra vez y persiste, bueno, ya la iglesia local decidirá si lo sigue designando para hacer esas oraciones públicas o no. Ok, hermano. Y la última era, hay hermanos que llevan la oración escrita de su casa, ¿no? Para pedir. Eso me parece un discurso, ¿no? La oración debe ser de corazón, ¿no? No necesita ser un erudito en exposición, en pulirse en la palabra, sacar palabra. Creo que la oración nace del corazón y ahí es punto. Pero una oración escrita no está por ahí, me parece, hermano. No sé qué opina usted. Yo opino lo mismo, hermano. Depende también si es un hermano que por nerviosismo, por ser sus primeras oraciones, pero según sus palabras parece ser que es alguien que la lleva escrito como Sí. para sobresalir, para decir algo muy bonito que impacte a los oyentes. Eso está completamente reprobado, eso, hermano. Pero si es un hermano, es mi opinión nada más, si es un hermano que recién va a hacer su primera oración y se siente muy nervioso, tal vez necesite algunos apuntes, pero si es para impactar y ya está reprobado, tiene que ser con sinceridad y de acuerdo a las necesidades del momento, ¿verdad? No es Ok. para salir. Es mi opinión. Gracias, hermano Javier. Gracias, hermano Javier. Nos ha Gracias a usted, ilustrado muy bien. hermanito Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la paciencia. Gracias. Hermano Oswaldo Moreno, por favor, adelante. Hermano Oswaldo, hola. Sí, buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Hermanito, Eh, sí, buenas noches. Que Dios Buenas les noches, bendiga. adelante. Para agradecer al hermano Serrano por su buen estudio y pedirle al hermano, si es posible, me lo pueda hacer llegar para poderlo así compartir con otros hermanos que de seguro les va a ser de mucho beneficio. Y para pedirles perdón, hermanos, ya que el día de ayer no cumplí con mi responsabilidad de tener el estudio entre ustedes
porque hasta ahorita continúo con fiebres de 40, 39 y estoy tomando tratamiento. Así que se me hizo muy difícil reunirme con ustedes, pero sí ya el hermano Néstor me ha dado para el día 23, esperando en el Señor que pueda ya así estar bien y recuperar mis fuerzas. Así que pido sus oraciones y pues espero que el hermano Serrano pueda compartir. Muchas gracias, hermano Serrano. Claro que sí, Te hermano, claro que sí. mandé un mensaje por WhatsApp y me da gusto verte esta tarde. Gracias Ya igualmente, hacía hermano. rato de no verte. Vamos en oración, esperamos que se recupere pronto, mi hermanito. Amén. Amén. Hermano Barney, muchas gracias, hermano Waldo. Bendiciones, hermanos, ¿me escuchan? Sí, sí, Pues adelante. sí, yo también, igual que el hermano Osvaldo, agradecerle a nuestro hermano Javier por esa buena exposición, ¿verdad? Eh, Como él mismo decía en su exposición, hay siempre personas que, o más que todo, movimientos feministas, que presentan al apóstol Pablo como un hombre que se oponía a las mujeres, un machista, pero la verdad es que, como hemos estado estudiando ahorita y en otras ocasiones también hemos estudiado nosotros por acá, no es, no es la posición del apóstol Pablo. En cuanto a la palabra engendrar, hermano, que tenemos allí en el versículo 15, estaba revisando acá el diccionario Strong, por ejemplo, igual Tyler también traduce la palabra tecnomía como el desempeño de los deberes maternales. Y la verdad es como el hermano estaba diciendo, se trata de que la mujer se va a salvar cumpliendo su deber como mujer. Y pues el plan de Dios es ese, hermano. Y ya lo hemos escuchado, nuestro hermano Javier, una muy buena exposición. Gracias le damos a Dios y a él también, ¿verdad? Y esperamos que podamos continuar escuchando al hermano, ¿verdad? En estas exposiciones textuales, así como la que nos ha dado hoy. Bendiciones, hermano Javier. Gracias, hermano Barney. Gracias. Dios le bendiga a usted también, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano Barney. Terminamos aquí. Muchísimas gracias. Hermana Doris, última palabra. Sí, hermanito, no me quería quedar atrás porque quería agradecerle al hermanito Javier. Muy bueno, muy buen estudio que nos ha traído, donde nos enseña, nos hace reflexionar. Muy bueno, muy buen estudio, hermanito Javier. Un abrazo, que Dios lo bendiga a usted, a toda su familia. Muy buen estudio nos ha traído. Buenazo. Dios me la bendiga a usted también, mi hermanita, grandemente. Dios lo bendiga, hermanito. Gracias, Un abrazo. hermana Doris, por su comentario. Bueno, muchas gracias, hermanos. Aquí vamos a llegar con los comentarios, porque ya tenemos que irnos a otra plataforma de estudio. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su presencia. Y que Dios los cuide y los proteja y los bendiga a todos. Hasta mañana, si Dios lo permite, en el mismo Amén. horario. Hasta Chao, mañana. chao. Hasta mañana, hermanos. Mañana. Hasta Gracias mañana. a todos. Que tengan buenas noches. Gracias, gracias igualmente. Que descansen. Bendiciones, hermanito.